Y en este sentido, y siguiendo, ¿no?, con la analogía, ¿no?, de pensar la escuela como esa cancha, los directores sientan posición, pero esa posición justamente tiene el soporte de ser organizadores institucionales, ¿no? Micaela remitía recién a que cuando empezó lo de la pandemia y salió la medida de aislamiento, todo el mundo esperaba, bueno, ¿cómo nos reorganizamos? Y frente a eso, ¿no?, la expectativa de qué decisiones toma o no ese equipo directivo. Y al momento de pensar las decisiones, lo que hay que poder mirar y poner como objeto de análisis es cómo se arma la jugada, cuál es la estrategia con la cual el equipo directivo sale a jugar y a probarla, sabiendo que puede funcionar muy bien o sabiendo que podemos llegar cerquita del arco, pero no meter la pelota, y que tenemos que volver a barajar y volver a pensar esa estrategia. Y acá resignificamos lo que recién se mencionó. Una estrategia, una organización institucional no se hace en solitario, se hace en equipo, porque necesito de otras posiciones que soporten, que sustenten, que den las señales para poder avanzar y justamente armar la idea de estrategia conjunta. Por lo tanto, la posición no es un decir, lo que a mí me gustaría hacer. La posición remite a cómo yo pienso, planifico, convoco y llevo adelante planes de acción que construyen tramas colectivas y que justamente combinan, ¿no?, lo simbólico con lo material, con lo que efectivamente se hace, que sostienen las relaciones, y ahí la clave está en la comunicación, ¿no? Y que en algún punto eso que coordinamos y que decimos tiene sustento al momento de organizar prácticas donde hay límites, donde hay pautas y donde hay una organización que da cuenta de una dinámica, ¿no?, que ha sido pensada y que contempla, ¿no?, posibles emergentes o situaciones que puedan salir. Por lo tanto, entendemos que entonces la posición del director es política, es pedagógica, implica estar en la cancha, implica organizar y que es clave para pensar el funcionamiento institucional. Ahora, podríamos pensar cuáles son las posiciones más frecuentes en las que un director, una directora o un equipo en conjunto puede ocupar. Hay tres que Sandra Nicastro menciona y que no hablan de la pandemia, sino que son prepandemia y que son usualmente o frecuentemente se pueden encontrar en las instituciones y que hoy podemos reconocerlas quizás con mayor claridad en este contexto o demanden, diríamos, modificaciones o movimientos para pensar una posición propicia para aquello que estamos viviendo. La primera posición habla de una posición centrada en una sensación de sentirse aprisionado, dicen los vínculos. Y lo asociamos, fíjense, con la primera imagen, ¿no? Este jugador que está fuera de la cancha, ¿no? Esta sensación de un director que está fuera de esa escuela, que parecería que no puede entrar en la dinámica de ese juego, que está agobiado, que no sabe, miren la expresión, ¿no?, que se toca la cabeza, no sabe cómo resolver, no puede, no encuentra, quizás probó, ¿no?, distintas estrategias y no estarían funcionando, y que en eso se ve aprisionado por quizás la hostilidad, la dificultad para construir vínculos y relaciones que permitan seguir sosteniendo la dinámica institucional. Fíjense que la pelota ni la toca, no tiene como contacto, toma distancia porque ya hay un no saber qué hacer que lo pone en una posición, fuera de la cancha. La segunda remite a tomar partido, y tenemos la imagen, ¿no?, como de las hinchadas, ¿no? ¿Cuántas veces pasa en las instituciones que hay posiciones, que hay ideas, que hay concepciones, que hay prácticas contrapuestas, prácticas que se oponen y que el director parecería tomar quizás, diríamos, acercarse a alguna de esas posiciones? A veces tratando de conciliar, pero es imposible porque se arma una cuestión de los bandos, ¿no? Finalmente, una tercera posición está vinculada a la mediación. Dice, aquel que ocupa un lugar de tercero mediador. Y compartimos la imagen de un árbitro, ¿no?, que pudiendo observar el campo de juego, mirarlo varias veces, revisitar las miradas, ¿no?, correr con la intensidad de recorrer todo el territorio que tiene esa cancha, puede tomar una decisión y mediar desde una posición que, si bien no es objetiva, trata de tener distancia de otras posiciones para reorganizar el juego, reorganizar la dinámica institucional y dar continuidad al trabajo que corresponde o a la dinámica que se espera que funcione. Estas tres posiciones, nosotros nos preguntamos, y la idea es poder hacer este ejercicio, ¿no? ¿En cuál me encuentro? No es a veces una decisión, sino que es la dinámica institucional
que quizás respecto a un director anterior o las expectativas que se tienen generan estas dinámicas, pero tenemos que poder revisarla, ponerla en el foco y poder reinterpretarla en función, ¿no?, de los emergentes y eventos. Nos preguntamos, ¿no?, cómo en el marco de estas tres posiciones, en cuál estamos hoy, como dijimos recién, en tiempos flexibles y emergentes, y cuál sería la deseable, ¿no?, respecto a las necesidades también y demandas que hay dentro de las instituciones. Sí, y también, ¿no?, podríamos pensar en que podemos tener una cuarta, puede existir una distinta, ¿no? Podemos estar pensando en que no estoy ni acá ni allá, pero tengo que poder definir cuál es mi posición frente a algo, ¿no? A uno siempre le sirve eso. Y una cuestión que agrego solamente a la segunda imagen de cuando hablamos de tomar partido por alguna parte o posicionarnos desde ahí, muchas veces sucede, así como en la analogía sucede, que pareciera ser que lo que más escuchamos es aquello que hace ruido, y no siempre lo que hace ruido o lo que más grita, ¿no?, y está así como esa hinchada que no para de gritar, no necesariamente tiene que ver con la necesidad genuina que tiene una institución. Entonces, muchas veces, y si eso lo relacionamos o lo llevamos a pensar en esto del posicionamiento político y pedagógico que debemos tener en las instituciones, muchas veces tomamos decisiones que no son las adecuadas en ese momento. Y con el tiempo, ¿no?, nos damos cuenta que, bueno, que quizás era más ruido, que quizás tenía que ver con una molestia, ¿no? Y hacia eso también vamos a apuntar ahora, que muchas veces eso que nos termina como atravesando no necesariamente es lo que la institución o lo que el momento requiere, ¿no? Entonces acá hablamos de que hay una sensación de caos bastante compartida y que tener sensaciones es algo inevitable, es como natural. Uno no podría decir, bueno, como director acá deja tu sensación afuera, deja tu subjetividad y entra con la posición de director. No podemos ni hacerlo cuando estamos como docentes frente a un grupo de estudiantes, ¿no? Alguien te manifiesta hoy en mis clases a la mañana, ¿no? Alguien ya me dice, no tengo solamente los datos y los tengo que guardar porque tengo una situación familiar, y uno enseguida eso genera una sensación, ¿no? Primero de caos hacia nosotros mismos, hacia nuestra posición, y vuelve la pregunta de, ¿y qué estoy haciendo? ¿Está bien esto? ¿Cómo lo encaramos? ¿Cómo lo tenemos? Y acá algo que nos sirve como para poder interpretar es que este estrés muchas veces no es propio, ¿no? Uno podría decir, bueno, esto no es personal, no está, estas decisiones tomadas en conjunto, nadie va a decir que, bueno, qué mal Silvana lo que decidiste, o qué mal Norma la posición en la que te paraste, siempre y cuando podamos entender dónde está posicionado el caos, de qué se trata esta idea de desorden, y si el malestar tiene que ver con cuestiones de lo institucional, con cuestiones propias, o con cuestiones, y acá me hago así como el ojo, ¿no? O con cuestiones que ya venían y que la pandemia fue como el momento perfecto para decir, ¿vieron que tenemos problemas de comunicación? ¿No? Y algunos dicen, ¿cómo problema de comunicación si yo nunca visibilicé eso? Bueno, pero siempre cuando una piedra, ¿no?, viene como a romper algo, y en esta idea de romper les traemos dos imágenes, que quizás, bueno, acá por nuestras zonas, y me hago así, ¿no? No vivimos nunca episodios de este tipo, pero piensen ustedes ante la sensación de un tsunami. Un tsunami no es una sensación, es un hecho, ¿no? Uno no va a decir, tengo la sensación de que un tsunami me arrasó la casa, si estoy viendo que mi casa ya se la llevó el agua. Entonces, poder discernir si hay algo de esa sensación de caos que estamos a tiempo como de ordenar, o si el desorden ya es tal que hay estructuras que quedaron como bajo el agua, y qué es lo que sí podemos como reflotar, reordenar y demás. Y vuelvo a decir lo mismo, si hasta acá institucionalmente no teníamos reuniones cada 3 días con el equipo docente y demás, ¿por qué hoy creemos que eso es lo que nos ordenaría? Es volver como a escuchar, ¿sí? Y en esta escucha es un poco una escucha más atenta, no estar escuchando todo el tiempo el tsunami si no hay tsunami, ¿no? Y fíjense la segunda imagen, que habla como de un
episodio también, la fuerza del mar, del agua que viene como a romper y demás, y donde uno puede estar escuchando todo eso y quizás con un poco de temor si estoy parado en la orilla. Y acá nos servía pensar estas preguntas de desde dónde estamos parados o paradas para mirar la situación que acontece. Estamos parados en esa cuestión de borde, ¿no? Estamos ahí que parece que nos empujan un poquitito más y estamos por caer al barranco, diría. Entonces, acá es importante volver a repensar esta idea de qué es lo que nos pasa y si lo que nos pasa son realmente problemas y por ahí queríamos compartir con ustedes algo que hasta acá siempre se ha dicho, ¿no? De cómo resignificar estas sensaciones para poder generar una nueva mirada en relación a los problemas que acontecen. Y me detengo un minuto en la diapositiva que recién estábamos viendo, ¿no? Pensando que ese tsunami, ¿no? Lo entendemos como ese contexto, ¿no? Que puede ser la misma organización, que puede ser la comunidad hoy con las demandas que hay con el derecho a la alimentación, que pueden ser las definiciones o no que tiene la jurisdicción, las normativas que trae Nación con, ¿no? Las nuevas reglamentaciones o posicionamientos respecto a aquellas decisiones que hacen a la escuela, ¿no? Pensamos cómo todo eso en algún punto hace ruido, pero como recién mencionaba Micaela, o me invade y arrasa esa escuela, y parece que tenemos que reconstruirla y empezar de vuelta, o la escuela es permeable, y si bien me lleva el viento, me toca el viento, me salpica el agua, sigo pudiendo pensar desde esa escuela estrategias para hacer frente a esta situación. Y pensamos en esta idea de que la clave está en poder reconocer cuáles son los problemas, ¿no? Sacando el sentido peyorativo de problema o negativo, sino pensando que el problema son aquellas escuchas atentas que hacemos a las demandas que aparecen para convertirlas en hipótesis de trabajo. Eso significa en convertirla en futuras líneas de acción, de trabajo, construido con otros que nos permiten reordenar este nuevo escenario educativo. Y la pregunta es, ¿dónde está puesto, ¿no? El problema en la comunidad educativa de cada uno de ustedes, ¿no? Ahí la cuestión es poder hacer una mirada atenta. Están los sujetos que aprenden y la preocupación por qué aprenden hoy nuestros alumnos, cómo lo hacen, cómo estamos sosteniendo ese vínculo, ¿no? Bien pedagógico. La preocupación hoy está puesta en las condiciones de trabajo, ¿no? En la saturación, en el teletrabajo, en los cargos que no están cubiertos. La preocupación está puesta en la comunidad, ¿no? En las necesidades socioeconómicas que tienen las familias, ¿no? En la contención también que la escuela como institución no de borde y cercana, ¿no? Dice la institución frontera a la exclusión, ¿no? Las ve, las visibiliza y hoy también las está denunciando. La preocupación está por cumplir las reglamentaciones, ¿no? Desde una mirada más administrativa y más burocrática, seguir sosteniendo toda esa maquinaria de funcionamiento que tiene la escuela, que hoy lo hacemos, ¿no? Sin nuestro secretario ahí en vivo y en directo, pero que sí lo venimos haciendo. La preocupación y el problema está centrado en lo que hacíamos antes en términos de las tradiciones que hoy podemos sostener o no. Escuchaba estas semanas, ¿no? Cómo se han desarmado los viajes de estudio, algunos proyectos que capaz eran históricos, ¿no? En las escuelas y que hoy no se pueden sostener. ¿Y seguimos luchando y esa es la preocupación? ¿O estamos pensando en cómo cambiar o cómo continuar o resignificar con las condiciones que hoy tenemos? Y finalmente, nosotros mencionamos algunos, ¿no? Como para abrir el abanico de posibilidades de reconocer estos problemas, mencionamos la idea de los saberes a enseñar, la preocupación por los contenidos. Llegamos con lo que dice el currículum o no, lo que dice el diseño, qué pasa si los chicos no tienen los contenidos para poder pasar de ciclo, o aquellos que tienen que pasar de la primaria a la secundaria. En este sentido, insistimos en la necesidad de agudizar esa capacidad de escucha, de abrir los espacios de diálogo para reconocer cómo esos problemas nos dan pistas de aquellas decisiones que tenemos que tomar para reconstruir algunas tramas sin la presencialidad y para volver a posicionarnos. En este sentido, y pensando en esta idea, ¿no? De aguas revueltas y de contexto, diríamos, turbulento, pensamos una escuela que se posiciona desde la imagen de faro, ¿no? Un faro en donde al interior tiene una escalera caracol que la vamos recorriendo hacia búsqueda de los problemas, para justamente llegar a la punta y poder proyectar en ese mar revuelto los problemas, las intervenciones que se necesitan, aquello que es urgente, aquello que amerita
un trabajo como comunidad educativa para intervenir hoy, pero también para pensar la escuela que vamos a ir transitando en los próximos meses. A esto le llamamos no una escuela invadida, no una escuela permeable, sino una escuela que resiste, no porque está a la defensiva, sino porque justamente cuando uno resiste, sostiene esos espacios y gana terreno, por lo tanto, proyecta hacia afuera y hacia esa comunidad y ese contexto algunas claves para seguir pensándonos juntos. En este sentido, compartimos un concepto que también está en el texto de Brenner, que es el de vigilancia institucional. ¿Mica? Sí, fíjense que la vigilancia institucional acá la estamos posicionando ahí en esta idea de faro, ¿no? Que vigilar, acá no se trata de la idea del control, que también nos preocupa mucho por este tiempo, ¿no? Nadie quiere estar controlando el trabajo que hace el otro, pero también nos llega como a los equipos directivos que, pero la senio de tal grado nunca manda nada, y la senio esta no hizo nada. Entonces, también poder pensar desde dónde podemos vigilar la institución en términos del cuidado por lo común. Y acá uno podría decir, esta sutileza en el cambio de la palabra es una sutileza en la acción política y pedagógica. Es decir, ¿qué es lo común que sí debemos cuidar? Y no radicar la mirada en que lo que hay que controlar es el trabajo del otro, sino qué es lo común a cuidar en este listado que poníamos ahí. A los sujetos que aprenden, a cómo llegamos a los niños, a las niñas, ¿sí? En el sostenimiento o la ruptura de que ya es hora de romper ciertas tradiciones que hasta acá venían. Entonces, la idea del cuidado por lo común se torna esta cuestión que en un ayornamiento de la idea de organización y de los objetos que permiten organizar algo, hablamos de los fenómenos organizacionales, aquello que nos permite continuar, ¿sí? Cómo miramos hacia adelante o cómo miramos, ¿sí? Como añorando que hoy el pasado que teníamos era mejor. Bueno, ¿era realmente mejor o era lo que hasta ahí nos podía sostener? Entonces, ahí sí volvemos a pensar o seguimos pensando, ¿no? De nuevo, bueno, ¿cuál es esta posición? Y la pregunta que más nos ha pesado seguramente, si nos ponemos en los zapatos de un director o una directora en este tiempo, es, bueno, ¿y qué hacemos desde nuestra posición? ¿Qué hacemos desde ese lugar? Posibles como sugerencias en términos de el tiempo emergente y flexible, podemos pensar justamente la primera idea, flexibilizar la estructura organizativa, flexibilizar lo que hasta acá teníamos como seguro, porque ya el espacio no es algo dado ni seguro, y ya el tiempo, esto que tanto leímos siempre de que el tiempo escolar es un tiempo hoy tuvimos como la escena que nos mostró de frente lo que era un tiempo emergente y flexible, ¿no? Pero parece que teóricamente lo teníamos, es como cuando nos enseñaron tanto, leímos tanto de ser crítico y de golpe nos llegó el momento de dar una opinión y poder tener fundamento y uno dice, esta era la opinión crítica o la reflexión crítica que tanto se esperaba y demás. Entonces ahí tenemos, fíjense, esas tres imágenes, una que implica la idea de que no hay forma de que uno se estire sin que toque algo más que si de una forma estática no la estaría tocando ni llegando a ella. Por lo tanto, también la necesidad de movernos, ¿no? De mover nuestras manos, de mover, de accionar, para que esas estructuras o algo de lo que viene generando como desorden se pueda cambiar, ¿no? Y la tercera, que cuando yo la vi, le dije a Noé, le digo, pero eso es fundirse, ¿no? Eso es fundir. No queremos que nadie se funda en este intento de, bueno, ¿desde dónde nos posicionamos? Pero hay una idea interesante, que aun cuando el hierro se funde, se transforma en algo distinto, ¿no? Entonces, acá esta idea de poder transformar y poner a prueba de fuego algunas cuestiones que organizativamente venían sucediendo, ¿no? No sé, pienso en tantas cuestiones que las familias hoy parecen estar como demandando y la pregunta de ¿y qué hacemos el 20 de junio? Y no vamos a tener la foto, ¿no? Cuestiones que uno las piensa en el contexto en el que estamos, decir, eso la verdad que es lo menos relevante. Entonces, ahí es volver a ablandar esas cuestiones, pero lo que vamos a terminar poniendo a prueba de fuego es el posicionamiento, y una pregunta que nos parece fundamental siempre es,
cuál es el sentido pedagógico que le otorgamos a esas decisiones que tomábamos habitualmente, ¿sí? Creyendo que todo era continuidad pedagógica. Entonces acá volver a reflotar la idea de el tiempo y el espacio escolar donde transcurre, donde sucede la enseñanza, hay que sacudirle, ¿no? Hay que sacudir el fondo, hay que fundirla y decir cuál es la continuidad pedagógica y desde qué sentido la estamos logrando, la estamos generando. Una segunda cuestión que nos da como pistas o como clave de análisis para pensar qué hacer desde la posición del director está vinculada a las prácticas de dirección. Y hay un juego, ¿no?, de palabras que aborda muchos sentidos, y es que la clave está en pensar prácticas que incluyan, que habiliten oportunidades y espacios de interacción, de participación y de aprendizaje para todos. Esto no implica retener, ¿no? Por ver a los alumnos todo el día todos los días en la pantalla no significa que estén aprendiendo, ¿no? Entonces, la idea está centrada en pensar de manera, ¿no?, comprometida, ¿no?, qué espacios, qué instancias convocan a encontrarnos, qué instancias posibilitan que todos, no un grupito o aquellos que cuentan con el recurso, sino que todos en función de las posibilidades, y esto habla de tener un espectro amplio, ¿no?, de todos los actores, de sus posibilidades, podemos tener, ¿no?, para poder convocarlos y poder pensar en las tareas, ¿no? Ahí la pregunta sería, frente a cada decisión que hago, ¿estoy habilitando oportunidades inclusivas para que puedan justamente ser parte de esta autoridad compartida en donde vamos tomando las decisiones y definiendo la vida en democracia de las instituciones? La tercera cuestión, así como flexibilizamos y pensamos las prácticas desde la dirección en clave inclusiva, está vinculada al valor que le damos a la cultura de la organización. Y ya hemos dicho en esta charla que estar en pandemia no significa arrancar de cero, hacer todo de nuevo, sino que las instituciones tienen una historia y tienen una historia centrada en su identidad. Por lo tanto, es momento clave de recuperar, no con nostalgia y añoranza, ¿no?, sino con el sentido, decíamos recién, pedagógico y político que instituye, que da forma a esas instituciones, la consistencia. ¿Qué significa? Aquellas cuestiones que son sólidas, que son fortalezas de esa institución, que en otras tempestades o en otras situaciones críticas nos han permitido salir a flote. Por lo tanto, es momento de traer una memoria pedagógica que recupere aquellas acciones, estrategias, jugadas, como les hemos llamado hoy, para traerlas de vuelta a la escena y poder sobre ellas montar, construir otras estrategias acordes a cada uno de los problemas que hayamos identificado y que hoy se constituyan en hipótesis de trabajo. Utilizamos la idea de que son esas prácticas las que nos dan fuerza, son esas prácticas las que dan sustento, reconocimiento a cada decisión que vayamos tomando, y que son marcas, pusimos ahí la imagen de una huella, son huellas de las instituciones que permiten justamente remitirse a la confianza también que los otros tienen sobre aquello que vamos proponiendo, ¿no? A veces la fortaleza está en el trabajo con las familias, porque las familias se suman, nos acompañan, incluso superan nuestras expectativas. A veces la fortaleza y la consistencia está en el equipo docente, a veces está en las relaciones con la comunidad y con otras instituciones u organismos. Ahí es clave poder identificar cuál es el punto base fuerte de la institución para poder sobre ello generar nuevas acciones y estrategias. Y ahí llegamos a algo que nos gusta mucho y que tiene que ver también con un trabajo que venimos haciendo también en este equipo del que les contaba Noemí, que al menos nosotras en particular lo que más hacemos tiene que ver con la investigación-acción, ¿no? Que es el pensar con otros, meternos en el campo, pensar con otros y construir algo distinto, que es una, digamos, es una investigación menos de escritorio, ¿no? Que es la que tanto han profesado otros. Y en esta idea fuimos encontrándonos con la posibilidad del saber propio, que siempre está y que siempre está disponible, pero que ese proceso de construcción del saber, del famoso poner en palabra lo que nos pasa, poner en palabra lo que hacemos, poner en palabra lo que queremos hacer,
pero también poder posicionarnos desde qué debemos hacer en relación a la comunicación dentro de la institución, en relación al cómo nos escuchamos, ¿no? Una pregunta que uno dice y la verdad hoy no sé cómo contestarte. Y cuando pensamos en estos tiempos de espera tan trabajado en la primaria, mucho más en el nivel inicial, ¿no? Que los chicos parece que lo terminan aprendiendo de un modo distinto y los adultos, sin embargo, ante cualquier situación que emerge, el tiempo de espera lo guardamos, ¿no? Y nos lo llevamos a febrero, porque pareciera ser que todo se torna urgente cuando tenemos que resolver algo. Y esta posibilidad de pensar en de tomar los saberes de puño y letra, decimos nosotras, ¿no? Y de animarnos a escribir con confianza, de generar acuerdos institucionales también con la confianza que nos da y con el respaldo que tenemos de construir autoridad con otros. Entonces, fíjense que esta posibilidad, ¿no? La última de las expresiones que tenemos ahí tiene que ver con este deseo puesto en la tarea y los estudiantes. Y yo siempre digo que pensar y mejorar las prácticas nunca tiene que ver con uno mismo. Uno no quiere ser el mejor director para uno mismo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me voy a sacar una foto, poner un cuadrito y decir qué linda y qué buena que fui. No, no, la verdad que el deseo puesto en la tarea tiene que ver con cómo acompañé a otros y a otras en este tiempo, que yo sí desde mi posición pude y tuve que tomarme el tiempo de espera para reconstruir y entender que esos saberes propios se tornaron más que nunca en un accionar político de este trabajo, reconociendo que está haciendo un trabajo sobre otros. Y esos otros son sujetos, ¿no? De derecho y son sujetos que están transitando también el mismo contexto que nosotros. Yo creo que este punto es sumamente importante, ¿no? Pensando que el trabajo del director y que en esta posición que hoy hemos insistido, demanda mirar a esos otros, trabajar con esos otros y generar las condiciones para que esos otros puedan aprender, estudiar, enseñar, trabajar, ¿no? Esa es la complejidad del trabajo y creo que la clave de pensar cómo estos ítems que están puestos ahí, ¿no? La comunicación, la capacidad de escucha, el aprendizaje frente a la frustración o las situaciones que no nos salen, son gestos de lo político, ¿no? O me puedo enojar o puedo entender que es parte de la capacidad de aprendizaje institucional y el primero que tiene que tener esa posición es el director, ¿no? Estos gestos de lo político también dan cuenta de que aquellas decisiones que tomamos no tienen que estar a la espera de que otros decidan, ¿no? No es que me tienen que decir cómo voy a hacer, sino que hay algo de la autonomía institucional y del propio gobierno de lo escolar, que es el que impulsa al trabajo del director a tomar decisiones sobre esos saberes que son en situación, que son reconociendo esa comunidad, esas particularidades que tienen y que le dan confianza y que la posicionan como lo que necesitábamos, lo real, lo situado de cualquier estrategia que pongamos a rodar en la cancha de la escuela, como venimos planteando hoy. Quiere decir que en esta charla el desafío era poder revisar, ¿no? La primera pregunta, ¿en qué posición estoy? Dijimos y repasamos, estaba en el banco, avasallado, ¿no? Y acorralado por la dinámica de los vínculos, estaba en los bandos, ¿no? Tomando partido, estaba como mediador, o en el marco, ¿no? De esta situación de excepcionalidad, estoy revisando cómo mi posición se hace de otros componentes políticos y pedagógicos, y que para ello tengo que poner, diríamos, la alerta, la lupa, el foco, en pensar en la necesidad de flexibilizar, de mirar en clave inclusive esas prácticas de dirección, en recuperar la consistencia de la cultura organizacional y en poder fortalecer y poner en primer plano el accionar político que está implicado en toda decisión que un director toma cuando gobierna su institución. Pensamos entonces las recondiciones institucionales porque son estos, diríamos, estas dimensiones las que nos podrían ayudar a pensar cómo reorganizar de vuelta esa cancha en este contexto para seguir haciendo escuela. Y en este marco nos queremos despedir con una imagen que para nosotros es representativo y pensamos, ¿no?, que a todos nos evoca algo, la conocemos, ¿no? Habla de la selección argentina, habla del equipo reunido, ¿no? Habla de un referente que quizás no, en este caso no es el director técnico, ¿no? Pero es alguien de ese equipo quien desde otra posición nos ayuda a justamente reunirnos, encontrar lo común y revisar y reorganizar las condiciones para salir a la cancha
nuevamente. A esto la PASADE le llama la capacidad de provocar, y no como llamar a un otro para generar una reacción, sino la capacidad de despertar el deseo, de poder ponerle el cuerpo al embate del contexto, pero logrando tramitarlo. Y cuando uno reconoce que hay algo afuera que está convulsionado y que está entrando a esta institución, pero puedo tener la capacidad no de pararlo, sino de provocar ese equipo que me acompaña, esa comunidad con la que yo tengo que trabajar para reorganizarnos, lo que estoy haciendo es entendiendo, comprendiendo la situación, interpretándola y actuando sobre ella. A eso le llamamos capacidad de provocar, de generar incluso lazo, de fortalecer aún en el emergente, a partir de la flexibilidad, los vínculos que nos sostienen y que dan sentido a estar hoy en la escuela. A eso le llamamos también una práctica de cuidado, ¿no? Habla de una práctica que está cargada, ¿no? De la solidaridad, de la ternura, palabras que han circulado en estas semanas y que son lindas de enunciar, pero la pregunta es cómo las vemos, cómo las hacemos carne, ¿no? En el encuentro, en los vínculos día a día. Bueno, una clave es esta idea, la capacidad de provocar, a encontrarnos en lo común para reorganizarnos y salir a la cancha en estas circunstancias. Sí, es como toda una revisión, me quedaba pensando en esas últimas palabras. A mí me gusta tensionar esta idea de cuánto discurso hecho tenemos a veces respecto al cómo debemos ser, y pienso en términos de las prácticas pedagógicas y políticas, cuánto hay de posición de nadie se autodenomina un director o una directora tierna, ¿no? Nadie quiere asumir dónde posiciono o qué lugar le doy a la cuestión del lazo desde la ternura, pero la ternura en un sentido político, en un sentido ético, ¿no? De ese respeto por el otro. Ahí Norma agregaba en el chat que una de las principales cuestiones va a tener que ver con el derecho de las infancias, justamente, ¿no? Y eso es algo que nos debe conmover y nos debe provocar mirar desde otro lugar. Y en ese sentido, y en esta invitación a provocar, es que les vamos a dejar esta invitación justamente en el espacio de la plataforma, que tiene que ver con resignificar, repensar cuál es entonces la posición en este tiempo flexible y emergente que cada uno y cada una está construyendo, está recorriendo y desde donde se siente conmovido y provocado a escribir. Sí, como decíamos al inicio del encuentro, lo que hoy compartimos es un encuadre para también las próximas charlas, para saber cómo vamos a ir pensando, pero en la plataforma hay un resumen, ¿no? Va a estar la grabación y habilitamos un foro en donde no queremos, ¿no? Como cumplir con una actividad para tener la participación y ya está. Entendemos que de esta charla o de las ideas que circularon acá, se tiene que armar una conversación pedagógica y para eso hemos armado un foro como un espacio de encuentro y de intercambio, donde hay algunas preguntas que nos llevan a poder pensar y pensarnos juntos en cuál es la posición, ¿no?, que tenemos hoy y cómo nos acercamos a aquella que es necesaria y que demanda este contexto de tiempos emergentes y flexibles. Como nuestro próximo encuentro va a ser el jueves, vamos a dejar esta actividad habilitada hasta el día miércoles a las 10 de la noche, de modo tal de dar por cerrado una primera conversación y poder habilitar la semana que viene una nueva. En términos, ¿no?, más procedimentales de la plataforma, saben que este es un recurso que la Escuela de Formación cuenta hace más de 3 años, que nos ha permitido en este tiempo también reorganizar nuestras condiciones para seguir acompañando y acercándonos a compañeras y compañeros, y saben que pueden entrar con su usuario, que es el nombre, punto del apellido y el DNI. Hay un espacio nuevo que hemos armado que se llama Comunidad Virtual de Aprendizaje. Ahí va a haber un título que se llama Ciclo para equipo de charlas para equipos directivos, y van a encontrar justamente un aula en función de la zona. Quiere decir que ustedes van a tener que entrar al aula sede sur, y allí van a encontrar, como les decía, un resumen de lo que hoy hemos compartido de manera veloz, la grabación del Zoom que estamos compartiendo, 3 lecturas que vienen a poder ampliar o iluminar algunas cuestiones que nosotros pusimos hoy sobre la mesa, y este foro que recién mencionábamos para poder encontrarnos a conversar, a discutir, y entendemos que es el espacio para construir juntos estrategias, acuerdos, pautas que nos sirvan para nuestras escuelas. Entendemos que es el espacio de encuentro entre directores, diríamos, en esa intimidad,
para poder estar juntos y pensar, ¿no?, en el día a día en función de lo que va surgiendo. En este marco, el jueves que viene nos vamos a encontrar con una nueva temática que está centrada en pensar directamente el trabajo docente, focalizándonos en la dimensión didáctica, que es la enseñanza y la evaluación. Habiendo dicho esto, y corriendo bastante, damos como por cerrado el día de hoy. Entendemos que las discusiones van a ser generadas en el foro, pero también en los contactos que vayan haciendo los compañeros y compañeras de las distintas seccionales, para poder ir recuperando aquello que es más local, más particular de cada equipo o grupo de directores. Bueno, Marce. Genial, genial. Maratónico, como lo dijiste el otro día, hay otra charla planificada ahora en un ratito más. En el chat está mi número de contacto. Por supuesto, a disposición el contacto de la compañera acá, Verónica, quien es la referente de la seccional y de la zona, para lo que necesiten, ¿sí? Si se nos complica muchas veces para entrar a la página, alguna guía, desde lo técnico hasta lo que necesiten, quedamos a su disposición. Así que, por lo pronto, Vero, muchas gracias, compañeras, y nos encontramos en la próxima charla. Nos encontramos entonces el jueves que viene. Volvemos a insistir la importancia de poder leer, meterse y hacer de ese espacio de la plataforma un verdadero lugar como de conversación. ¿Sí? Quien hoy, me parece que es importante decir, quien hoy no pudo ingresar por cuestiones lógicas del mundo virtual, esta charla va a estar grabada, se ponen en contacto nada más en conocimiento y nos incorporamos en la próxima charla. Bien. Bueno, les agradecemos a todos. Que sería 15:30 el jueves que viene. 15:30. Vamos ahí. Bueno, aprovecho, perdón, para cerrar y bueno, agradecer nuevamente al espacio y este equipo que conté al principio y del cual venimos pensando hace tiempo. Ahí también contamos con la presencia de nuestra compañera y mentora también del equipo, que es Silvia, que se sumó también ahí al encuentro, a quien le agradecemos que siempre nos acompaña a pensar esto. Y realmente, bueno, la invitación a esta segunda charla, ¿no? Agradezco ahí los comentarios que fueron dejando en el chat, nos sirve mucho poder pensar y releer después en el foro, porque no es nada fácil, ¿no? Y creo que es lo más caliente por este tiempo, pensar en la cuestión de cómo acompañamos estas prácticas de enseñanza, y bueno, mucho más las prácticas de evaluación. Así que queda más que abierta y extensiva la invitación. Muchas gracias. Que tengan unas buenas tardes, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Cuídense. Adiós, gracias. Chau, chau.